cual va a desprender los bronquios fuentes, y a partir de eso aparecen, digamos, los pulmones en sí. Y este problemita, ¿no?, que nos permite primero el ingreso del aire, y hemos dicho que el aire está conformado por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces también tiene que permitir este ingreso del oxígeno versus la salida del CO2, y lógicamente esta salida del CO2 también tiene que ver con el ingreso de los anestésicos. Entonces esta sola vía, que el problema es la tráquea, no se puede utilizar de manera indiferente, sino tiene que ocurrir en ambos lados, y eso, sobre todo con el óxido nítrico, se tiene muchos problemas. Bueno, aquí estamos hablando ya de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, el enflorano reduce el umbral convulsivante, y si eso ocurre, digamos, si nosotros tenemos en un sistema de coordenadas cartesianas así, aquí el umbral, que es esto del 0, ¿no? Entonces, si va a reducir el umbral convulsivante, si las personas normales pondríamos un valor de 100 aquí, entonces tenemos que elevar 100 veces para que se produzca la convulsión. Pero si el medicamento reduce este umbral, hace menos falta, digamos, estímulo para que se produzca la convulsión. Eso está diciendo en esta parte. El enflorano va a reducir ese umbral convulsivante y puede desencadenar entonces crisis convulsiva durante la inducción, y peor en aquellas personas que de hecho ya tienen epilepsia, vamos a decir, o algún tipo de convulsión, porque recuerden que no solamente la epilepsia es la que produce convulsiones, sino también la presencia de parásitos, fiebre, igual virus, cuando se producen encefalitis y todo ese tipo de cosas pueden llegar a ocurrir, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces esa crisis convulsiva durante la inducción y la recuperación, es decir, cuando se está introduciendo el medicamento o cuando está recuperándose el paciente de la anestesia, incluso en pacientes no predispuestos. Cuando habla de pacientes no predispuestos, está hablando de pacientes que jamás han tenido convulsión alguna. Este efecto es controlable con medicación preanestésica y fármacos coadyuvantes. Recuerden que algunos medicamentos como el midazolam y el mismo diazepam son inductores de la anestesia. Me estoy refiriendo a las benzodiazepinas básicamente. Entonces, habrá que tener presente esa consideración también. Bueno, aquí tenemos algunas estructuras químicas, ¿no?, y las presentaciones que siempre vienen en frasco, como pueden, o en base, como quieran ver ustedes, ¿no?, de color nacarado, para que no se degraden los anestésicos, y deben de estar siempre lejos de la exposición a la luz, ¿no? El isoflurano altera los mecanismos reguladores de la difusión, digamos, miocárdica, pudiendo desencadenar isquemia miocárdica, lo que evitaría su uso en pacientes que tengan problemas cardiovasculares, ¿no? En pacientes con enfermedad, por ejemplo, coronaria manifiesta. Estoy hablando de la angina cardíaca, que ustedes ya saben que existen 3 tipos de ella, seguramente eso han visto, de hecho, en semiología, ¿no? La angina que es de la tercera edad, que es la arteriosclerótica, la espástica, que se puede dar en personas incluso jóvenes como ustedes, y la mística, ¿no? El isoflurano y el deflurano carecen de acción hepatotóxica o nefrotóxica, carcinógena y teratógena. Esto es importante tener en cuenta. Vamos a ver un poquito más adelante sobre el alotano y sus efectos adversos. El alotano, entre un 26 y un 30% se metaboliza en el hígado. Recuerden que una vez que el anestésico entró, tiene que llegar a la membrana respiratoria, que está conformada por el endotelio capilar, la membrana basal del capilar, la membrana basal del alveolo y la membrana, digamos, el endotelio o el epitelio, si quieren, alveolar.
Eso se denomina membrana respiratoria, o sea, lo estoy diciendo de manera rápida. Y entonces, al igual que el oxígeno y el dióxido de carbono, tienen que pasar al torrente circulatorio y por lo tanto los anestésicos generales inhalatorios circulan por todo el organismo humano y tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. Además, lo hace igual que el oxígeno o el dióxido de carbono, que también son gases. Entonces, estos fármacos carecen de esa acción hepatotóxica, aun cuando pasen a través de la vena porta, ¿no es cierto?, al hígado, ¿no? También carecen de acción nefrotóxica, carcinógena y teratógena, que podría ocurrir en mujeres que están embarazadas, incluso del personal médico que asiste a los quirófanos. Se han descrito algunos casos de hepatitis y de lesión renal con enflorano, aunque el riesgo de este problema es muy escaso. Entonces, eso también es importante tener presente en los pacientes y también en el personal, porque muchas de las mangueras pueden estar perforadas. Bueno, el alotano, que es el primer anestésico fluorado que pueden ver aquí, su fórmula tiene sobre todo flúor, entonces el alotano también viene en estos envases nacarados para evitar la descomposición del medicamento cuando incide la luz. Por lo tanto, en lugares frescos y lejos del sol tienen que estar estos medicamentos, sobre todo en las farmacias institucionales, porque es donde se ocupa. Me estoy refiriendo a los hospitales, clínicas o cualquier centro médico donde se usen estos medicamentos. Entonces puede originar lesión hepática cuya gravedad varía desde un ligero aumento de las enzimas hepáticas en sangre hasta una necrosis hepática fulminante. Puede llegar a provocar, porque entre un 26 y un 30% del medicamento se metaboliza en el hígado. Es el único anestésico vigente hoy en día que se puede metabolizar en esa proporción, digamos, a nivel hepático. La mayoría de los anestésicos, así como entran, se salen, entonces no hay una metabolización. Bueno, la incidencia de necrosis hepática masiva, entonces la administración de alotano es un paciente en cada 35.000 pacientes que han sido anestesiados con este medicamento, aumentando en pacientes con exposición previa al alotano. Y más si en tal caso hubo alguna reacción, por ejemplo, fiebre de origen no determinado, o la presencia de ictericia postoperatoria en otras ocasiones que haya sido intervenido quirúrgicamente el paciente. El riesgo es superior en la mujer. Si es obesa y mayor de 40 años, va a haber una mayor incidencia de ese tipo de problemas, ¿no?, con respecto a la afectación hepática, lo que deberán también tener en cuenta, sobre todo aquellas personas que van a terminar haciendo anestesiología. Entonces se trata de una reacción de susceptibilidad individual cuya patogenia aún es desconocida. Entonces existe también una posibilidad que en condiciones de hipoxia la metabolización del alotano puede seguir una vía reductiva con formación de productos intermedios, electrófilos inestables altamente reactivos que se unen covalamente con las macromoléculas hepáticas, originando la lesión tisular ya mencionada, y esto obviamente va a generar también la necrosis de las células hepáticas. Hoy en día se considera más probable la participación de mecanismos inmunológicos. Se propone que como producto del metabolismo oxidativo del alotano se forme un apteno. Recuerden que los aptenos son proteínas de bajo peso molecular, ¿no?, que suelen adherirse, ¿no?, a los digamos antígenos y anticuerpos para que puedan tener este tipo de reacción, que unido entonces covalentemente entonces con las proteínas hepáticas y generen estos productos inductores de la formación de anticuerpos, y las reacciones serían entonces de origen de antígeno-anticuerpo. Ahora vamos a ver el metoxifluorano, otro producto también fluorado que se usa como anestésico. Algunas veces los anestésicos fluorados pueden ocasionar una nefropatía directa debido a la liberación del fluoruro inorgánico en su metabolismo. La incidencia entonces de nefropatía es particularmente importante tras la exposición de metoxifluorano, por lo que este agente ha dejado de utilizarse en anestesia clínica, sobre todo
este producto fue retirado de los Estados Unidos y por lo tanto ya no se usa. Lógicamente que nuestro país copia mucho de esto, entonces tampoco lo usan en nuestro país. Bueno, en condiciones normales el alotano no es desflorado, por lo que no resulta nefrotóxico. El isoflorano y el enflorano originan niveles de flúor inferiores al umbral de nefrotoxicidad también. Entonces, ahí tenemos ese problema también. Bueno, la rápida eliminación entonces pulmonar del sevoflurano condiciona una drástica reducción de los niveles de anestésicos, porque estos anestésicos, la mayoría, con excepción, vuelvo a repetir, del alotano, generalmente casi el 100% de los anestésicos son eliminados por vía pulmonar, ¿no? Y son menos susceptibles a un metabolismo hepático. Entonces, en el caso del sevoflurano, dice condiciona una drástica reducción de los niveles anestésicos susceptibles del metabolismo hepático. En consecuencia, los niveles de cloruro inorgánico disminuyen rápidamente una vez interrumpida la anestesia, porque si uno ya realiza esa actividad como anestesiólogo, entonces se va a eliminar por la vía respiratoria, es decir, por donde ingresó el medicamento. Entonces, el hecho de que la desfluoración de la molécula tenga lugar a nivel hepático y no a nivel renal también podría justificar esta carencia de nefrotoxicidad del producto. Tampoco se ha descrito casos de toxicidad hepática, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar para tener eso. Ahora, toxicidad crónica, puede ocurrir esto también, afecta fundamentalmente a quienes, a los profesionales que trabajan en los quirófanos. Se está refiriendo a las instrumentistas, enfermeras, anestesiólogos, que pueden ser los mismos. Sin embargo, los cirujanos pueden cambiar, pero el anestesiólogo que está trabajando en un hospital está atendiendo las anestesias de diferentes médicos cirujanos que existen en los hospitales. Entonces, eso pueden, digamos, tener una toxicidad, cobrando especial relevancia los riesgos mutágenos, carcinógenos y teratógenos. Recordemos que hombres y mujeres tienen el derecho de elegir la especialidad que les parezca, y entonces vamos a tener mujeres anestesiólogos también. Habrá que decir que los varones, pero donde se va a dar más el problema de la teratogénesis es obviamente las mujeres que están embarazadas, que forman parte constitutiva del personal que está encargado de los quirófanos, ¿no? Vuelvo a repetir, enfermeras, instrumentistas, médicos, cirujanos, sobre todo los anestesiólogos también. A pesar de los resultados positivos obtenidos en el animal de experimentación, hasta el momento no ha podido demostrarse la existencia de mutagénesis tras la exposición de cualquiera de los anestésicos inhalatorios. Y ustedes saben que por descarte o por información extra salud, si se quiere, ya nos hemos enterado que la mayor parte de los quirófanos carecían, por ejemplo, de respiradores. Y entonces, en el caso de los equipos de anestesia, los tenemos, qué sé yo, 10, 15 o 20 años, y las mangueras se terminan de destruir y no hay ese recambio, y entonces esas perforaciones permiten que el anestésico esté en el ambiente y la gente esté recibiendo de manera crónica, ¿no es verdad?, el producto. Bueno, afecta fundamentalmente a los profesionales que trabajan en los quirófanos. Ya hemos visto este aspecto. Vamos a continuar entonces con esto. Ya, esto también es importante tener presente, aunque esta hipertermia maligna se da con la asociación de la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, que ya hemos pasado esa clase. Recuerden que hemos visto dos tipos de bloqueantes neuromusculares, unos que se llaman no despolarizantes, donde está la tubocurarina y sus congéneres, porque hay muchos, ya hemos visto que hay más de 15 o 20 productos de esto. Dentro de eso está la tubocurarina, el alcuronio, pancuronio, becuronio, fasadinio, etcétera, etcétera. Esa succinilcolina, que es un relajante neuromuscular, un bloqueante neuromuscular, pero que no produce, digamos, una actividad similar a los bloqueantes
no despolarizantes, como es la tubocurarina, más bien generan la despolarización, puede generar esta hipertermia maligna asociada sobre todo a la lotana. Pero también puede ocurrir con cualquier anestésico florado de los que ya hemos visto. Eso se va a resolver con dantroleno, que es un medicamento que se utiliza para resolver la hipertermia maligna. Y también quiero advertirles, después que veamos esta diapositiva, no se debe de administrar AINES, o sea, me estoy refiriendo a la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, los medicamentos que, como también el propoxifeno, la metadona, etcétera, perdón, el metamizol, quiero decir, pueden también bajar la temperatura. No bajan la temperatura, ninguno de ellos baja la temperatura. De la única manera que se puede hacer es metiéndolo en una bañera con agua natural, ¿no? Recuerden que el agua natural está alrededor de unos 20 grados centígrados cuando hace mucho calor, pero también habrá que tener en cuenta que si es demasiado elevada la temperatura, habrá que poner hielo también en el agua para que baje la fiebre. Si no, no va a bajar. Si ustedes le dan esos productos, no tienen la capacidad de disminuir la temperatura, porque es otra la forma de que se ha producido la hipertermia. Bueno, ahora veamos qué es lo que ocurre en realidad con esta hipertermia maligna. Es una complicación muy grave, caracterizada por un estado hipermetabólico del músculo esquelético, miren ustedes, que se presenta durante la anestesia general o en el postoperatorio inmediato. Los agentes desencadenantes más frecuentes son cualquiera de los anestésicos inhalatorios y los paralizantes musculares, de los cuales el más peligroso es el succinilcolina, o también denominado succinilcolina. Y en el menor grado, la tubocurarina puede también ocasionar este tipo de problemas, aunque no es muy frecuente encontrar esto. Y también la N-alilnortoxiferina, que es un derivado de las toxiferinas que ya hemos hablado también en relajantes neuromusculares. Incluso hemos hablado de la eritroidina, recuerden ustedes. Bueno, aquí tenemos una imagen de esa hipertermia maligna, ¿no es verdad? Donde la persona pueden ver que tiene una elevada temperatura, 40 grados centígrados, ¿no? Y es un grave problema que, según los últimos estudios, está relacionado con el cromosoma 19, y por lo tanto no todas las personas tienen esto, sino aquellas que tienen esa alteración. Aquí tenemos un poco de la fisiopatología. Vean ustedes, aquí tenemos los filamentos de actina y miosina que generan, no es verdad, la contracción muscular a partir de esto, que es el retículo endoplásmico, donde se almacena el calcio. Y entonces, en este tipo de pacientes, que aquí lo tenemos, fíjense ustedes, desencadena, es un desorden de tipo genético, ¿no? Hereditario, de carácter autosómico dominante a nivel del cromosoma 19, que ya hice mención, ¿no? Después existen alteraciones en los canales de los receptores de rianodina, una disminución de la recaptación del calcio por el retículo endoplásmico. Vean, aquí hay una flecha que está indicando que este retículo endoplásmico puede liberar el calcio, pero también es un lugar de almacenamiento, porque el calcio es importante para que los filamentos de actina y miosina se desplacen y la unidad contráctil denominada sarcómera entonces funcione, ¿no?, de esta manera. Entonces, si no hay calcio, no hay contracción. Y en este caso, como está mencionando aquí, hay una disminución de la recaptación del calcio por el músculo, entonces queda el músculo contraído, ¿no?, sin terminación de la contracción muscular en realidad. Entonces, esto es una célula muscular y está hablando de la fisiopatología para que nosotros podamos entender por qué se produce ese problema. Y vuelvo a repetir, se utiliza un medicamento llamado dantroleno, que hay que aplicar, y si tiene ya antecedentes ese paciente, hay que hacerlo antes incluso de ponerle el anestesia. En cambio, no la desencadenan los barbitúricos, los opioides ni los paralizantes como el pancurón. Los anestésicos locales de tipo amida y no los de tipo éster, los análogos de la quinidina y las sales de calcio pueden también agravar el cuadro, pero no desencadenarlo, sino agravar el cuadro. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que usan esta quinidina como
antiarrítmico, no dice quinina, dice quinidina. La quinidina es un antiarrítmico. Las sales de calcio, hay gente que puede estar, digamos, consumiendo este tipo de productos y puede agravar el cuadro. Entonces, es importante tener presente porque es una cuestión relacionada con el calcio, ya ustedes tienen. Las reacciones de carácter farmacogenético que se transmite de un modo aún no bien precisado, aunque hemos visto ya eso en la anterior diapositiva. Se ha considerado que su patrón es autosómico dominante, pero parece depender más de la presencia de dos genes o bien de un locus para un solo gen, pero con 3 alelos. La incidencia general es 1 en 15.000 anestesias en niños y 1 en 50.000 o 100.000 en adultos. O sea, una sola persona en 50.000 o 100.000 si se trata de los adultos, y 1 en 15.000, digamos, en anestesia que se hayan dado a los niños. También se puede tomar una biopsia muscular y someter a la acción de la cafeína para darse cuenta también eso. Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, se manifiesta en forma de taquicardia, aparentemente injustificada. Recuerden que la temperatura genera la taquicardia. Por cada grado de temperatura sube 10 latidos del corazón, entonces genera la taquicardia, arritmia, ¿no? Digamos, exantema cutáneo, cianosis, sudoración, inestabilidad de la presión arterial también, elevación de la temperatura corporal que puede llegar hasta los 43 grados, lo que generaría convulsiones también en las personas que ya están con esta temperatura. Rigidez muscular, en extensión, acidosis metabólica, hiperpotasemia, neoprotinuria y elevación de la creatinfosfocinasa sérica harían, digamos, el diagnóstico laboratorial de este problema denominado hipertermia marina, que se da con mucha frecuencia cuando se asocia el alotano con la succinilcolina, o también denominada suxamentol. Entonces, aunque la alteración puede ser pluriorgánica, el órgano más afectado es el músculo esquelético, el cual se desencadena un fallo de almacenamiento en el movimiento del calcio. Es el problema, digamos, fundamental desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces ya he dicho también con qué van a resolver, pero no se ha precisado todavía la naturaleza de la revisión primaria en las estructuras subcelulares, pero se aprecia una acumulación exagerada del calcio neoplásmico que eleva muchísimo el metabolismo aerobio y anaerobio, que aumenta la producción de calor y de lactato. Entonces genera un proceso de acidosis láctica y que provoca intensa contractura muscular. Recordemos que casi todas las personas en algún momento hemos tenido la oportunidad de sentir qué pasa cuando alguien está en acidosis láctica. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio y viene la macurca, digamos, después de unas horas de haber realizado, después de mucho tiempo de ejercicio, eso es la acidosis láctica, que puede mejorarse mucho con el uso de AINES también. Bueno, pero eso estoy hablando de la macurca. El tratamiento fundamental, aparte de esas medidas sintomáticas, es la administración. Ahí tiene el tetrastroleno, ya he hablado de ese medicamento, que actúa directamente en el propio músculo, por lo que debe ser administrado cuando todavía es adecuada la infusión muscular. Su acción es un tanto supresora como preventiva también. Ya si se conoce que el paciente ha tenido ese tipo de problemas, se puede, antes de la anestesia, aplicar el latroleno para que no ocurra eso. La dosis eficaz es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa y puede repetirse entre 5 a 10 minutos hasta una dosis total de 10 miligramos por kilogramo de peso. Eso debe hacerse tanto en niños como en adultos, porque en los dos seres humanos, digamos, puede existir este problema. Conviene mantener la medicación durante 12 a 24 horas después del episodio agudo y reinstaurarla si se aprecian signos de aumento del metabolismo gaseoso. En el caso de sospecha, existen algunas pruebas diagnósticas, eso vamos a hablar ahorita de la cafeína y de la biopsia, ¿no? De susceptibilidad, entre las que se destaca por su mayor, aunque no absoluta, fiabilidad, es decir, es el mecanismo de diagnóstico que le estoy diciendo. Se saca una biopsia muscular, se pone en una placa de Petri y se le adhiere cafeína. Vamos a ver eso también enseguida para ver eso, ¿no? Entonces, la respuesta in vitro
como dice in vivo, in vitro, de una biopsia de músculo, ¿no? La acción contráctil de la cafeína y el alotán. Si la biopsia muscular desarrolla contractura con dichos agentes, el paciente puede ser diagnosticado como un paciente susceptible a producirse este problema que se llama hipertermia maligna. La dosis profiláctica de dantroleno son por vía oral entre 4 a 7 miligramos por kilo día, en varias tomas durante las 24 horas antes de la cirugía para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y vuelvo a repetir, ni se les ocurra estarle poniendo inestable novalgina o alguna cosa de esas que no va a bajar la temperatura. Muy bien, con esto hemos terminado. Vamos a meternos a otro tema, es la enfermedad de Parkinson. Antes, ¿no?, de que nos metamos ya a las enfermedades psiquiátricas. Pero mientras voy cambiando la diapositiva, voy a decirles que ya estamos en el periodo de dar el segundo parcial. En la mañana ya les entregué los exámenes del primer parcial al grupo 4. Mañana voy a entregar al A1 y B1, o sea, en cada actividad práctica, porque cuanto más asisten a la actividad, digamos, de farmacología, entonces mañana voy a entregar. Y también manifestado de que el examen probablemente lo demos el día sábado 16 de septiembre, el parcial. Eso quiero hacerlo público porque no deseo que exista la posibilidad de que otra asignatura se meta, ni tampoco tengamos que, a ver, un segundito, tengamos que buscar otro día o cualquier cosa. Entonces vayan pensando, porque también creo que el día miércoles ya voy a poder manifestar, ¿no es cierto?, que los temas a exponer, o por lo menos a dar, serían dados por el grupo de WhatsApp para que todo el mundo tenga esa información. Eso lógicamente lo voy a hacer el día miércoles. Eso voy a seguir consultando, pero es importante que nosotros tengamos esa información. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que la han tenido muchas personalidades. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II tenía la enfermedad de Parkinson. Dice que es mucho más frecuente en los caucásicos. Recuerden que la gente caucásica es la gente rubia, de ojos celestes o verdes, ¿no es cierto? Y que se las toma como una raza europea. Entonces ahí se da la enfermedad de Parkinson con mayor frecuencia. Quiero aclarar además que no es prioritario de esa, digamos, etnia, raza o lo que quieran ustedes, que existe solo una raza humana, no hay otras razas, somos como los perros, caballos y demás cuestiones, existe solamente la raza humana. Entonces se da también en todas las demás poblaciones. Vamos a ver eso también en términos de porcentaje. Generalmente, ¿por qué se produce la enfermedad de Parkinson? Ocurre que existe una degeneración de la sustancia negra, y la sustancia negra pertenece a los ganglios basales, y los ganglios basales están relacionados con el sistema motor del ser humano, o sea, las actividades motoras. Recuerden que estos ganglios basales que forman el sistema motor extrapiramidal, se denomina extrapiramidalismo, también la patología de la enfermedad del Parkinson, se caracteriza por tener una cara amímica, es decir, no tienen mímica la gente, tienen un temblor a nivel de los miembros superiores, como contando monedas, tienen una mirada fija hacia el piso, y como es una afección motora, entonces ellos abren sus piernas para poder caminar y se balancean de esta manera para poder generar los pasos. No se van a caer, no se cae la gente, eso es lo de bueno, digamos, ¿no? Que no hay
esa posibilidad, porque si se da en la tercera edad, entonces sería muy frecuente también la fractura de cuello de fémur en este tipo de personas. De todas maneras hay que tener mucho cuidado porque, vuelvo a repetir, es una enfermedad motora. Bien, ya tenemos algunos datos que son importantes tenerlos presentes. Primero, que es una afección de la sustancia negra del sistema motor extrapiramidal. Eso es muy importante tenerlo presente. Y suele decirse que se da en personas que, por ejemplo, consumen tabaco, se dedican a hornear pan. También es importante tener presente que las lesiones que pueden recibir en el cerebro, por ejemplo, hay maestros desde el kinder, si se quiere, que golpean la cabeza de los niños, incluyendo, por qué no decirlo, los ginecobstetras en alguna medida. Hoy en día ya no ocurre mucho eso, porque los partos lo pueden hacer a través de cesáreas cuando hay problemas en ese sentido, usar los vacuum, etcétera, etcétera, que antes se utilizaban, hacen cesáreas y evitan ese tipo de problemas también. No, pero hay que tener mucho cuidado con elementos tóxicos, como vuelvo a repetir, el cigarrillo es uno de ellos que puede llegar a provocar. Y las lesiones de los boxeadores. Por ejemplo, Cassius Clay, que es de raza negra, entonces también tenía enfermedad de Parkinson, y creo que esa enfermedad lo llevó a la muerte. Igual he mencionado el Papa Juan Pablo II, pero como vuelvo a repetir, existen muchas personas, sobre todo la gente de la tercera edad. Ahora, es más grave la enfermedad de Parkinson cuando se dan en personas jóvenes. ¿Existe esa posibilidad? Sí, pero no es frecuente. Pueden haber personas de 40 años, un desastre el hecho de que tengan. Y hoy en día se han propuesto tratamientos desde el punto de vista quirúrgico, pero nosotros nos toca ver desde el punto de vista farmacológico. Bueno, nos vamos a meter entonces ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de la sustancia negra en realidad? Es ese neurotransmisor denominado dopamina. Recuerden, solo para recordar, porque no voy a hacer todo el mecanismo de formación, digamos, ¿no? Pero voy a llegar por lo menos a la dopamina. Recuerden que hemos hablado de la adrenalina ya, y en esa clase les dije, por favor, recuerden que es lo que va a ocurrir con este producto. Entonces hay un aminoácido denominado tirosina, recuerden ustedes, ¿no? Se llama tirosina, no tiroxina, porque si estamos hablando de la tiroxina, estamos hablando de la hormona tiroidea. No es eso, es un aminoácido denominado tirosina, el cual por una hidroxilasa, ¿no es cierto?, se convierte en dopamina, ¿no? Y entonces una otra enzima, la dopa de carboxilasa, la transforma en dopamina. Y entonces esta dopamina es un neurotransmisor que se encuentra masivamente en la sustancia negra. Lo he hecho de manera rápida porque ustedes ya tienen todo el esquema cuando hablamos de la adrenalina y noradrenalina, porque desde la dopamina es una catecolamina. Entonces, por lo tanto, muchos de los productos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson están relacionados justamente con las enzimas que destruyen a las catecolaminas. Por ejemplo, la monoaminooxidasa, pero existe una monoaminooxidasa A y una B. La A es la que tiene que ver con la enfermedad del Parkinson y la B tiene que ver con la depresión. Entonces, eso es lo que tenemos de la dopamina. También existen inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa, que es otra enzima que tiene la capacidad de destruir a las catecolaminas, y por lo tanto, si utilizamos esos fármacos, vamos a mejorar la enfermedad del Parkinson. Igual vamos a ver antimuscarínicos centrales y derivados ergóticos, ¿no es cierto?, que pueden también en alguna medida resolver el problema de la enfermedad del Parkinson desde el punto de vista farmacológico. Entonces aquí dice clarito que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica.
Entonces, un primer principio, igual que la adrenalina, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso, ¿por qué estamos diciendo? Porque si a alguien se le ocurre y dice, bueno, el tratamiento deberá de ser dopamina, pues no puede ser, porque no, la barrera hematoencefálica no deja que atraviese y por lo tanto no sirve como tratamiento. O sea, pueden ponerle dopamina porque existen en las farmacias dopamina, sin embargo, la aplicación de este producto no se puede porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y además existen otros problemas que enseguida vamos a comentar. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto, se recurre entonces a un aminoácido precursor inmediato denominado levodopa o L-dopa. Esa L-dopa, que se conoce con el nombre de levodopa, ese sí se puede administrar, pero hay que tener mucho cuidado porque existe la L-aminoácido aromático de carboxilasa que la destruye. Y entonces esa enzima llamada L-aminoácido aromático de carboxilasa tenemos en 3 lugares básicamente. Una a nivel del intestino, si es que le dan por vía oral se destruirá igual y no va a poder, poderse absorber, por lo tanto no llegará a cruzar la barrera hematoencefálica. Otra existe en los vasos sanguíneos que conforman la barrera hematoencefálica también, y otra que tenemos también a nivel hepático que vamos a ver enseguida. Entonces, esta L-dopa no va a poder atravesar si es que existe esa enzima, ¿no?, que atraviesa la barrera por transporte facilitado propio de los aminoácidos aromáticos. Aquí también estamos mencionando, para que pueda cruzar esa barrera, se utilizan aminoácidos aromáticos. Dentro de esos aminoácidos aromáticos, cuando alguien consume carne, los va a consumir y por lo tanto esos elementos no facilitan tampoco el transporte de la L-dopa. Bueno, este transporte es soluble y está sometido a fenómenos de competencia entre los aminoácidos que lo utilizan, digamos, para cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces hay una competición por la L-dopa, y si consumen esos productos, entonces no va a poder pasar la L-dopa también, no solamente por la enzima, sino porque no puede utilizar el mismo mecanismo de transporte. Entonces vamos a hablar un poco del mecanismo de acción. Yo voy a puntualizar lo que es importante. Bueno, la levodopa, que es lo que se debería de administrar, difunde a las neuronas. Eso es importante. Si difunde a las neuronas, van a entrar a las neuronas que están degenerándose, que quede claro, es una degeneración de la sustancia negra. O sea, se van muriendo las neuronas de la sustancia negra para que aparezca enfermedad de Parkinson. Se piensa, la gente con este temblor tiene muchos problemas en términos de la actividad motor y se convierte en dopamina dentro de aquellas que poseen entonces la L-aminoácido aromático de carboxilasa. ¿Qué es esto? Es una enzima, entonces, que es necesaria para que se transforme la levodopa en dopamina, y la dopamina es el neurotransmisor muy importante que es el que carece el paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué tiene esa carencia? Porque lógicamente la muerte de las neuronas de la sustancia negra hace posible que esas células muertas entonces no produzcan este neurotransmisor. Entonces esta enzima es relativamente inespecífica y se encuentra en células y naturaleza de localización diversa que ya mencioné que existe a nivel del intestino, sobre todo del duodeno, ¿no es cierto? También ya les hablé del hígado y también ya les hablé, ¿no?, de las células endoteliales que forman parte constitutiva de lo que se denomina barrera hematoencefálica, y por lo tanto habrá que considerar esos 3 aspectos. Entonces, dentro del sistema nervioso se halla presente por lo menos en neuronas dopaminérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas. Recuerden que la serotonina también se denomina 5-hidroxitriptamina, así se denomina la serotonina.
en particular en las terminaciones nerviosas. Fuera del sistema nervioso existen en células de la mucosa intestinal, eso acabo de mencionar, dije a nivel intestinal, ahí en la mucosa intestinal, sobre todo les hablé del duodeno hace un momento, ¿no? Del capilar cerebral y del hígado, ya hice esa mención también. De este modo, el 95% de la levodopa administrada se convierte en dopamina, ¿dónde? A nivel periférico. Y como la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, de nada sirve administrar levodopa. De nada sirve administrar levodopa. Porque si se convirtió en dopamina, solo va a tener acciones a nivel periférico, no a nivel central, donde necesitamos la dopamina. Gracias a que, vuelvo a insistir, de que existen células en la mucosa intestinal, en el capilar cerebral, que está vecino a o que conforma la barrera hematoencefálica, y en el hígado. De este modo, ese 95% de la levodopa, si le administran solita a un paciente, entonces, ¿no? Se va a convertir en dopamina, pero ¿dónde? Fuera del sistema nervioso central. Y lo necesito ahí. La respuesta es no. Necesito que esa dopamina atraviese la barrera hematoencefálica, pero como no puede hacerlo, entonces por dos mecanismos, uno que en realidad por su estructura química y otro porque los aminoácidos que son los que transportarían eso, generalmente están ocupados peor si consumen carne y ese tipo de cosas. Es decir, queda inutilizada para actuar en el cerebro. Entonces, de nada sirve darle por vía oral porque, lógicamente, se transforma en dopamina y la dopamina ya no puede atravesar esa barrera. Entonces, seguimos. Después vamos a mostrar algunas imágenes. Esto significa, entonces, que si se administra sola, ¿quién? La levodopa, ¿no? Entonces, hay que emplear grandes cantidades, ¿no? Que se desaprovechan o incluso perjudican. Cuando dice que perjudican, ustedes ya saben que los efectos adversos se producen por dosis elevadas de cualquier producto farmacológico. Es decir, si yo quiero que atraviese esa barrera hematoencefálica, tuviese que darle un montón de tabletas, varios miligramos, si ustedes quieren, del producto, para poder lograr que la dopamina pueda atravesar la barrera. ¿Y eso qué me va a producir? Como esa dopamina que proviene de la levodopa que estoy administrando a ese paciente se está transformando en dopamina periféricamente, esa dopamina periférica va a actuar sobre el corazón, sobre todos los órganos que son periféricos y van a generar efectos tóxicos, sobre todo relacionados con el aparato cardiovascular. Bueno, recuerden que la dopamina es una catecolamina, lo mismo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué hacen? Si recuerdan la adrenalina, que eso ya pasamos, si nosotros administramos adrenalina, una de las cosas que más rápidamente va a provocar es una acción alfa-adrenérgica, elevando la presión arterial y generando taquicardia, eso va a hacer. Y la dopamina, si bien es cierto que no hace exactamente lo mismo, pero cuando se va acumulando sí termina haciendo lo mismo. Bueno, entonces la levodopa se convierte en dopamina. Esta es liberada de acuerdo a la actividad neuronal correspondiente y activa los receptores dopaminérgicos, postsinápticos y presinápticos que se encuentran a su alrededor. Bueno, pero también quiero decirle que la dopamina no solamente, digamos, se produce en la sustancia negra, también hay otros lugares donde puede llegar a producirse. Bueno, entonces los receptores del tipo dopaminérgico 2, esto voy a ponerlo aquí, vamos a empezar a ver lo siguiente. Entonces aquí tengo mi neurotransmisor problema, dopamina. ¿Qué es esta dopamina? Entonces es un neurotransmisor. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Que esta sustancia negra tiene la capacidad de formar dopamina. Pero como se están muriendo las células neurológicas, están desapareciendo, entonces no se forma la dopamina. Pero la dopamina tiene una particularidad, que tiene acciones sobre receptores dopaminérgicos 1, tiene receptores dopaminérgicos 2, tiene receptores dopaminérgicos 3
dopaminérgico, sí. A diferencia de lo que existe, ¿no es cierto?, o hay con la adrenalina y noradrenalina, que ya hemos visto esto en el capítulo ese y dijimos que tienen acciones alfa y beta adrenérgicas, que no es lo mismo que estoy poniendo aquí. Entonces, de eso nos está mencionando este receptor dopaminérgico 2. Ustedes observen que aquí dice eso. Los receptores del tipo dopaminérgico 2 al parecer tienen especial relevancia, o sea, ellos son los importantes, dicen, en los efectos antiparkinsonianos. O sea, que yo puedo tener Parkinson con medicamentos que bloqueen esos receptores, sí, sí. Entonces, ¿hay algún medicamento conocido que puede generar Parkinson? Claro, la metoclopramida, que es un procinético y evita los vómitos, sobre todo en los niños y en las mujeres embarazadas. Cuando le dan, bloquean ese receptor dopaminérgico, generando Parkinson medicamentoso. Entonces, eso hace la metoclopramida. Viene con el nombre de Plasir y se le da a las personas que tienen náuseas y vómitos. ¿Quiénes tienen náuseas y vómitos? Las mujeres. ¿Por qué? Porque si tienen un embarazo, entonces tienen náuseas y vómitos. Y los médicos, muy bondadosos, le dan ese producto y entonces pueden provocar en la mujer embarazada Parkinson, que es un Parkinson obviamente medicamentoso. Y también cuando los niños en estas temporadas de calor empiezan a tener vómitos y todo, y los médicos le dan eso, gracias a Dios, en pediatría está terminantemente prohibido el placebo. Entonces se evita de tener este problema. Entonces, ya primero que debo de captar es el receptor dopaminérgico. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, las neuronas dopaminérgicas que aún sobreviven. ¿Por qué? ¿Por qué sobreviven? Entonces, porque la mayoría se están muriendo, ¿no? Ya he dicho. Entonces, al hablar de una degeneración, estoy hablando de la muerte de esas neuronas dopaminérgicas, de eso estoy hablando. Por eso habla, aún sobreviven, entonces captan la levodopa. Siempre y cuando la levodopa atraviese la barrera hematoencefálica. Pero no puede hacerlo porque existe esa bendita enzima llamada L-aminoácido aromático de carboxilasa, que se conoce con el nombre de la LAAD. Ya. Entonces, que aún sobreviven, captan la levodopa, tratan de compensar la actividad perdida. De hecho, los niveles de dopamina llegan a normalizarse, ¿no? Siempre y cuando haya un mecanismo de que sí podamos hacer atravesar eso. Como puede penetrar en otros sistemas no dopaminérgicos, la existencia de levodopa y dopamina se extiende a otras estructuras cerebrales y extracerebrales que normalmente no contienen dopamina o la contienen en menor cantidad, pero como usted le está dando para el Parkinson, van a aparecer los efectos adversos de tipo central por esa razón también. Entonces eso es importante llegar a tenerlo presente, sí, porque van a aparecer efectos adversos por ese uso, digamos, de la levodopa. Bueno, su acción en estos sitios no será fisiológica. ¿Y qué pretendemos cuando tratamos a un paciente? Que esa enfermedad, ese desequilibrio del medio interno, vuelva a ser normal. Pero cuando administramos levodopa estamos dando mucha cantidad y entonces van a aparecer no efectos fisiológicos necesariamente. Entonces, si no, quedará origen a reacciones adversas. Por el mismo motivo puede reducir la actividad neuroquímica de otros sistemas cuyo neurotransmisor suplanta. ¿Quién está suplantando? La dopamina. ¿Por qué? Porque la levodopa, al solo actuar sobre las neuronas que funcionan, porque las que están muertas para siempre, ya no hay modo de reponerlas, entonces eso va a generar los efectos adversos que van a aparecer, así le den combinada o no, después de 5 años de tratamiento. Entonces siempre va a haber. Ahora, acciones farmacológicas. Es muy importante llegar a conocer esto.
En el enfermo, de Parkinson, mejora sobre todo la bradicinesia y la rigidez. Bradis es disminución de los movimientos, eso significa, ¿ya? Y la rigidez, y menos el temblor, ¿no? Ya les dije que hay un temblor que se denomina, el ser humano cuenta moneda, como si estuviera contando dinero, digamos, algo así, ¿ya? Esta mejoría en los síntomas cardinales de la enfermedad se acompaña de mayor capacidad para el desarrollo de habilidades motoras secundarias, expresión facial, escritura, etcétera, etcétera. Porque los enfermos de Parkinson son amímicos, no tienen mímica en su cara. Y también pueden tener alteraciones en la escritura. Entonces, obviamente, si empieza a mejorar el paciente, va a tener otra vez mímica y otra vez escribirá mejor. Bueno, la respuesta inicial es variable, llega a ser óptima, consiguiendo una recuperación muy notable en el 75% de los pacientes que tienen el tratamiento con levodopa. El resto experimenta cierta mejoría, con excepción del 5% que no mejora en absoluto. Entonces, un 5% de pacientes no mejora. Recuerden que eso lo he dicho desde el principio, les dije que si aparecía un enfermo de Parkinson con edades menores, por ejemplo, gente que tenga 40 años, la cosa está más grave. Cuando más viejo es, menos grave. Y aunque sea grave, ¿no? Si alguien tiene 95 años, que viva 5 años más, ya va a tener 100. ¿Y quién ya desea que viva una persona que tiene 100? Nadie, porque hay que estarlo atendiendo al anciano. Entonces, si se muere, no causa tanto problema ni para los hijos siquiera. Pero si fuese una persona joven, sí. Eso va a influir demasiado en la familia. Bueno, los pacientes sin respuesta entonces corresponden a parkinsonianos degenerativos, diferentes realmente de la enfermedad de Parkinson, como la parálisis supranuclear progresiva y las atrofias multisistémicas, que tienen una sintomatología muy similar a la enfermedad del Parkinson también, ¿no? Que habría que hacer ya diagnósticos más precisos, obviamente cuando uno ya tiene la especialidad en neurología. Bueno, sin embargo, la levodopa no frena el curso de la enfermedad, porque ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos sustituyendo la secreción de la dopamina por la neurona dopaminérgica, donde hemos dicho que detiene la muerte de la célula. En ningún momento hemos dicho. Entonces, si sigue la degeneración, entonces van a seguir muriendo las neuronas y vamos a seguir con el enfermo. Ya está, ¿no? Entonces, y su eficacia va reduciéndose a lo largo de los años en tratamiento. Al cabo de 5 años, es lo que acabo de mencionar, o más cerca de la mitad de los pacientes sufren una pérdida de la eficacia terapéutica, o bien experimenta grandes e imprevisibles oscilaciones horarias, es decir, hay momentos de mejoría y otros momentos en que cae ostensiblemente la mejoría del paciente en su sintomatología. Entonces la gente empieza a decir, no, ya el tratamiento no funciona con mi pariente, con mi familiar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa a nivel cardiovascular? ¿Nos interesa eso? Claro que nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque estoy hablando hasta ahorita solo de la levodopa, no he hablado de ningún medicamento que pueda colaborar con la levodopa. ¿Qué dije que ocurría periféricamente? Dije que a nivel del intestino superior era una tableta de levodopa. La intestinal la va a transformar en dopamina. ¿Dónde va a quedar? A nivel periférico. ¿Y dónde está el corazón? A nivel periférico, no está aquí, a nivel central. Y por lo tanto, como la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica, si solo se transforma en dopamina, periféricamente afectará al corazón. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que es una catecolamina, eso hemos dicho. Entonces, el aumento de la dopamina en el tronco cerebral puede ser responsable de ¿qué? De hipotensión postural. ¿Qué significa hipotensión postural? Que si se pone de pie ese paciente, entonces va a caer la presión arterial, y si cae la presión arterial, no llega oxígeno al cerebro y se cae. ¿No? Entonces, depende de la postura que tome el paciente, ¿no es verdad? Y supina sobre todo. A nivel periférico, entonces la activación de los
receptores dopaminérgicos, no está hablando del sistema nervioso central, situado en las terminaciones noradrenérgicas, inhibe la actividad simpática, pudiendo originar en principio bradicardia y vasodilatación. Tanto la bradicardia, es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca, y la vasodilatación, se está funcionando lentamente ese corazón, eso es bradicardia, menos de 50 latidos por minuto, y además la vasodilatación hace que caiga la presión arterial. Si uno se pone bruscamente de pie, se va a caer porque no llega oxígeno al cerebro y eso va a producir ese problema. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos. Además, en el corazón estimula los receptores beta-adrenérgicos, originando taquicardia y arritmias a dosis elevada. Entonces, si solo doy levodopa y no se metaboliza, ¿qué voy a tener como respuesta de la tanta levodopa que le estoy dando? Entonces, arritmias y taquicardia. Ya no bradicardia, sino taquicardia. ¿Por qué ocurre eso? Por la actividad sobre los receptores beta. ¿Acaso no solamente actuaba sobre los receptores dopaminérgicos? No, porque es una catecolamina. También puede actuar sobre los receptores alfa y beta, que provienen de la adrenalina y la noradrenalina. Esta dopamina es un precursor de la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, periféricamente, cuando se eleva la dopamina y actúa sobre todos estos receptores, puede continuar con los beta y no con los alfa. Entonces, eso también, recuerden que el corazón tiene mayoritariamente receptores beta 1 adrenérgicos. Eso también es importante tener presente. Bueno, ahora, ¿qué pasa en la zona quimiorreceptora? Que no, esta zona quimiorreceptora carece de barrera hematoencefálica, no tiene. Y ahí es el centro del vómito, esa zona gatillo quimiorreceptor. Entonces, desprovista de barrera hematoencefálica. Esta zona quimiorreceptora no tiene barrera hematoencefálica. Y como la levodopa no pasa, porque ahí la barrera hematoencefálica, el cerebro puede llegar igual a la zona gatillo quimiorreceptora. Entonces, la estimulación de los receptores dopaminérgicos provoca náuseas y vómitos. Muy interesante eso. Entonces, cuando le dé levodopa sola a un paciente, entonces va a tener náuseas y vómitos obligatoriamente. Entonces el paciente no va a querer tomar porque nadie quiere tener náuseas y vómitos. ¿Quién quiere tener eso? Entonces hay que dar dosis bajas para que no ocurra eso. Y además deberá de tomar con agua fría para que pueda, digamos, tener un mejor efecto. Bueno, la acción dopaminérgica sobre la hipófisis, es importante también tener en cuenta, produce un aumento de la liberación de hormonas del crecimiento. Eso no significa que los pacientes parkinsonianos, cuando ustedes le den levodopa, van a crecer, no van a crecer. Pero si eso se daría en personas jóvenes, ya podría estimular el crecimiento. Pero este efecto es un poco marcado y por lo tanto no se va a observar en los pacientes que haya un crecimiento. Sería una belleza, digamos, no cualquiera tomaría levodopa para crecer un poquito más, digamos, y no lo hace. Bien, no sirve. Ahora, inhibidores de la lactasa. ¿Por qué yo tengo que dar inhibidores de la lactasa? Porque no quiero que periféricamente se transforme en dopamina. Porque si se transforma periféricamente en dopamina, estoy perdiendo mi tiempo y no va a servir el tratamiento. Entonces, me parece que es muy importante. Y como ya llegaron las 7:30, nos vamos a retirar y vamos a continuar el día miércoles a partir de esta diapositiva. Muy bien, muchas gracias por todo. Ya. No se olviden de mi papelito, por favor.